El hijo Alex, orgullo de su madre María, ya no era el niño que se aferraba a sus faldas. Un hombre adulto recientemente se había enamorado de una chica llamada Enel, y su relación había pasado rápidamente de citas casuales a conversaciones serias de matrimonio. A pesar de la feliz ocasión, una sombra se cernía sobre su felicidad, la inexplicable aversión de María por Enel. Era una fresca tarde de otoño cuando Alex decidió que era hora de cerrar la brecha entre su futuro y su pasado. Invitó a Enel a conocer formalmente a su madre y tal vez aliviar la creciente tensión. Mientras se acercaban a la puerta principal de la pintoresca casa familiar, apretó la mano de Enel en una silenciosa promesa de apoyo. María los esperaba en el umbral. Su comportamiento era tan acogedor como el jardín cuidadosamente cuidado detrás de ella. Su sonrisa, cálida y amplia, saludó a Alex mientras éste daba un paso adelante. Sin embargo, cuando Enel lo siguió, esa calidez se desvaneció como la niebla bajo el sol, reemplazada por una expresión fría y distante. Enel, intuitivo y sensible, captó el rápido cambio y sintió un escalofrío a pesar del buen tiempo. En el interior, la sala de estar era acogedora, llena de muebles lujosos y fotografías familiares que susurraban tiempos más felices. María les ofreció té, con movimientos rígidos y una conversación tensa. Alex, desesperado por romper el hielo, inició una pequeña charla. «Entonces, Enel, cuéntanos sobre tu familia», dijo Alex, con la esperanza de llevar la conversación a aguas neutrales. Enel, consciente de la tensión subyacente, eligió sus palabras con cuidado. «Mis padres son personas maravillosas, me apoyan mucho. Somos bastante cercanos», respondió ella, con voz suave pero firme. Los ojos de María se alzaron, despertando el interés. «¿En serio? ¿Qué hacen?» «Mi padre es carpintero y mi madre enseña en la escuela local», explicó Enel, notando el comportamiento un poco más relajado de María. «Debe ser un trabajo interesante», comentó María. El tono de su voz se suavizó un poco. «La educación es muy importante». «Sí, lo es», asintió Enel, sintiendo un rayo de esperanza. Se volvió hacia Alex y compartió una mirada que mezclaba alivio con precaución. La tarde iba transcurriendo y, aunque el aire seguía fresco entre María y Enel, poco a poco se iba cultivando el terreno para el respeto mutuo. A medida que hablaban más sobre las vidas de los demás, la postura rígida de María se relajó y sus preguntas se volvieron más sobre curiosidad que como interrogatorio. Finalmente, a medida que se acercaba la noche y el cielo se pintaba de tonos naranja y rosa, María se levantó para recoger la mesa. «Bueno, fue agradable aprender más sobre ti, Enel». «Gracias por invitarme», respondió Enel, su tono era genuino. «Espero pasar más tiempo contigo». María hizo una pausa, una leve sonrisa tirando de sus labios. «Ya veremos. Después de todo, la familia es importante». Mientras se marchaban, Alex le susurró a Enel. «Gracias por ser paciente». «La familia lo vale», le susurró Enel, mientras su mano apretaba la de él. El día no había terminado con un entendimiento perfecto, pero la puerta ahora estaba abierta, y para Alex y Enel, eso fue un comienzo. Mientras se alejaban de la mano, sabían que el camino por delante sería desafiante, pero juntos estaban listos para enfrentar lo que pudiera venir. La casa estaba en silencio cuando Alex volvió a entrar. Los ecos de la conversación anterior aún rebotaban en las paredes, añadiendo peso a sus pasos. Su madre, María, estaba sentada en la sala, con su atención lejos del libro que descansaba en su regazo. La tenue luz de la lámpara proyectaba sombras que parecían profundizar las líneas de preocupación en su rostro. Alex respiró hondo, preparándose para la conversación que sabía que debían tener. «Mamá», comenzó con voz firme a pesar de la agitación interior, «tenemos que hablar de Enel y de nosotros». María levantó la vista y su expresión pasó de la distracción a una alerta cautelosa. «Alex, sé que crees que estás listo para esto, pero el matrimonio es un gran paso. ¿Estás seguro de que ella es la indicada?» Su pregunta, simple pero cargada, quedó suspendida en el aire. Alex sintió que una irritación familiar crecía en su interior. Sabía que las preocupaciones de su madre provenían de un lugar de amor, pero también las sentía como una falta de confianza en su juicio.
Mamá, la amo. ¿Por qué no ves que ella me hace feliz? La voz de Alex era firme, pero hizo un esfuerzo por mantenerla libre de ira. María suspiró, cerró su libro y lo dejó a un lado. No se trata de que ella te haga feliz, Alex. Hay cosas que tal vez no veas. ¿Qué cosas? Alex lo desafió, su frustración crecía. Apenas la conoces. Eso es todo, Alex. No la conozco, no realmente. Y por lo poco que he visto, solo estoy preocupada, admitió María. Su voz se suavizó. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Es su familia, sus antecedentes. ¿Estás seguro de que sabes todo lo que necesitas? El ceño de Alex se frunció. ¿Su familia? ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? María lo miró a los ojos y sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y resolución. Alex, a veces creemos que conocemos gente, pero hay capas, secretos que no se revelan hasta que es demasiado tarde. Simplemente no quiero que termines herido o arrepentido. Alex se sentó frente a ella y la ira se convirtió en confusión y preocupación. Mamá, sé que estás preocupada, pero reprimirte por los ¿qué pasaría si no es justo para Enel ni para mí? Nos amamos y somos honestos el uno con el otro. ¿No es eso lo más importante? María asintió lentamente, considerando sus palabras. Sí, el amor y la honestidad son importantes, pero también lo es la precaución, Alex. La vida no siempre es sencilla. A veces el amor no es suficiente. La habitación quedó en silencio. El único sonido era el suave tic-tac del reloj sobre la repisa de la chimenea. Alex reflexionó sobre las palabras de su madre, las semillas de la duda sembradas contra su voluntad. Sabía que su madre tenía buenas intenciones, pero también conocía su propio corazón. «Mamá», dijo finalmente Alex con voz más suave, «escucho tus preocupaciones, pero tengo que tomar mis propias decisiones. Elijo confiar en Enel. Quiero tu bendición, pero con o sin ella me voy a casar». «Su». María lo miró con una mezcla de orgullo y miedo en sus ojos. «Espero que tengas razón, Alex. Realmente la tengo». Cuando Alex se levantó para irse, se inclinó y besó a su madre en la mejilla. «Te amo, mamá. Solo espero que algún día veas lo que yo veo en ella». Al salir de la habitación, Alex sintió una mezcla de resolución e inquietud. Sabía que el camino por delante podría no ser fácil, pero estaba decidido a seguir su corazón, con la esperanza de que eventualmente su madre llegara a comprender y aceptar su elección. La noche fue larga y, mientras yacía en la cama, los pensamientos sobre el futuro con Enel llenaron su mente, mezclándose con la preocupación que las palabras de su madre habían despertado. 2 semanas pasaron volando en medio de preparativos de último minuto y anticipación nerviosa. Llegó el día de la boda, recibido por un cielo despejado y una suave brisa, perfecta para la ceremonia al aire libre. A pesar de las decoraciones festivas y el murmullo de los invitados emocionados, había una corriente subyacente de tensión que no podía ignorarse. María observó cómo su hijo, Alex, estaba de pie ante el altar, con los ojos iluminados de alegría. A su lado, Enel, radiante con su vestido de novia, era la viva imagen de la felicidad. Sin embargo, el corazón de María estaba apesadumbrado y su mente todavía resonaba con las preocupaciones no resueltas que tenía sobre esta unión. Durante toda la ceremonia, sus ojos siguieron involuntariamente a Enel, escudriñando cada gesto y cada expresión. Enel, por su parte, sintió el peso de la mirada de María. Se aferró a ella como una sombra manchando su alegría. Intentó concentrarse en Alex, en su amor y en el futuro que estaban a punto de comenzar juntos, pero la sensación de ser observada con tanta atención era desconcertante. A medida que se intercambiaron los votos y la multitud estalló en aplausos, el malestar de Enel creció. La recepción que siguió fue muy animada, con música y risas llenando el aire, pero la mente de Enel estaba en otra parte. Sintió una opresión en el pecho, un incómodo revoloteo en el estómago que se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. Tratando de poner cara de valiente,
Enel se excusó de la pista de baile y se abrió paso entre la multitud. Necesitaba un momento para ordenar sus pensamientos, tal vez un poco de aire fresco para calmar sus nervios. Sin embargo, cuando salió, su visión se volvió borrosa y una oleada de náuseas la invadió. Antes de que supiera lo que estaba pasando, se desplomó. La celebración se convirtió en un caos cuando los invitados gritaron y corrieron a su lado. Alex estuvo a su lado en un instante, presa del pánico. Se hicieron llamadas y en cuestión de minutos llegó una ambulancia. Cuando llevaron a Enel al hospital, la alegría del día se evaporó, dejando tras de sí una nube de miedo y confusión. En el hospital la espera fue angustiosa. Alex caminaba por los pasillos. Su traje de boda ahora le parecía un disfraz, inapropiado y fuera de lugar. María estaba sentada cerca, con el rostro demacrado y pálido, la realidad de la angustia de su hijo como una cuchilla afilada en su ya dolorido corazón. Los médicos finalmente salieron con la noticia. Enel había sufrido un grave ataque de pánico, exacerbado por el estrés y la ansiedad subyacentes. Le aseguraron que ahora estaba estable, pero recomendaron que permaneciera bajo observación durante la noche. Todos se sintieron aliviados al saber que no había peligro para sus vidas. Pero el incidente dejó una profunda impresión en todos, especialmente en Alex. Estaba dividido entre el alivio y la preocupación, su mente repasando los acontecimientos del día, tratando de comprender cómo el día más feliz de su vida había tomado un giro tan inesperado. María, al presenciar la agitación de su hijo, sintió una oleada de culpa. Sus dudas sobre Enel, justificadas o no, tal vez contribuyeron al angustioso desenlace del día. Mientras observaba a Alex, que estaba sentado en silencio junto a la cama de hospital de Enel, tomándole la mano y susurrándole palabras de amor y consuelo, María se dio cuenta de que sus miedos tal vez la habían cegado ante la fuerza de su amor. La noche avanzaba y la habitación del hospital estaba bañada por el suave resplandor de una lámpara de noche. Alex y Enel, con las manos entrelazadas, el futuro incierto pero juntos, afrontaron lo que estaba por venir. Y María, desde su lugar junto a la puerta, los observaba, su corazón abriéndose lentamente a la posibilidad de que se hubiera equivocado. La habitación del hospital estaba en silencio salvo por el suave zumbido del equipo médico cuando los médicos regresaron con resultados que cambiarían todo una vez más. «Felicidades», les dijeron a Alex y Enel. «Van a ser padres». La sorpresa de la noticia el día de su boda añadió capas de complejidad a sus emociones. La sorpresa inicial de Alex rápidamente dio paso a una creciente felicidad. Miró a Enel, con los ojos muy abiertos de alegría y asombro, apretando su mano con fuerza. Enel, aún recuperándose de la terrible experiencia anterior, sonrió débilmente. La noticia le trajo una mezcla de alegría y aprensión. Sin embargo, la reacción de María, que había sido una presencia inquebrantable en un rincón de la habitación, estuvo lejos de ser una celebración. Su rostro se endureció mientras absorbía la noticia. Su desaprobación era palpable. Ella no podía creerlo. Sus preocupaciones sobre el matrimonio parecían validadas a sus ojos. Sus sentimientos hacia Enel, en lugar de suavizarse con la noticia del inminente nieto, se volvieron aún más fríos. Con el día de la boda terminando de una manera tan inesperada y ahora la revelación del embarazo, los aspectos prácticos de la vida rápidamente invadieron a los recién casados. Alex y Enel habían planeado mudarse a un nuevo apartamento después de su luna de miel, pero esos planes ahora estaban en suspenso debido a limitaciones financieras y la repentina necesidad de estabilidad. De mala gana, Alex tomó la decisión de traer a Enel a vivir a la casa de su madre, decisión que ninguno de los dos tomó a la ligera. María, al oír esto, fijó los términos inmediatamente. «Mientras vivas bajo mi techo, seguirás mis reglas», declaró severamente a Enel sin que su tono dejara lugar a la negociación. El ambiente en la casa de María se cargó de tensión. Alex, atrapado entre el amor por su madre y su esposa, sintió que el corazón le pesaba por el peso de sus decisiones. Se volvió hacia Enel en voz baja y seria. «Por favor, seamos pacientes por un tiempo. Ya se nos ocurrirá algo, lo prometo», suplicó.
esperando que su esposa pudiera soportar las difíciles circunstancias por el momento. Enel, a pesar de todo, asintió comprendiendo. No era ajena a las dificultades y su amor por Alex fortaleció su determinación. «Por nosotros y por nuestro bebé, lo intentaré», le susurró ella, con la mano descansando suavemente sobre su abdomen mientras una nueva sensación de propósito la estabilizaba. A medida que los días se convirtieron en semanas, la dinámica dentro de la casa cambió sutilmente. María observó a Enel navegar su embarazo bajo su techo. Sus sentimientos eran una compleja red de resentimiento y fascinación renuente. La presencia de Enel, que alguna vez fue motivo de desdén, ahora cargaba con el peso de la siguiente generación de su familia. Su estado aportaba cierta suavidad a sus rasgos, y de vez en cuando María se sorprendía observando a Enel con una mirada menos crítica, casi curiosa. A pesar de las interacciones incómodas y a menudo frías, Enel se esforzó por contribuir al hogar, tratando de cerrar la brecha con María a través de pequeños gestos y conversaciones respetuosas. Lentamente, muy lentamente, el hielo entre ellos mostró pequeñas fracturas. Mientras tanto, Alex trabajaba incansablemente, su determinación endurecida por la responsabilidad de la inminente paternidad. Sabía que la situación en casa estaba lejos de ser ideal, pero se aferraba a la esperanza de que, con el tiempo, los lazos familiares sanarían las divisiones. Sus sueños estaban llenos de visiones de un hogar pacífico y risas, un futuro donde su madre y su esposa pudieran encontrar puntos en común, no solo por su bien, sino también por el niño que pronto se uniría a ellos. A medida que pasaban los meses, el ambiente en la casa de María se hacía cada vez más tenso. A pesar de sus intentos iniciales de encontrar una apariencia de paz dentro de los muros de la casa de su suegra, Enel se vio continuamente acorralada por las crecientes demandas y duras críticas de María. María, aparentemente envalentonada por las circunstancias, no dudó en asignar a Enel tareas arduas, a menudo en un tono que destilaba desdén. Su frustración, ya fuera con la situación o con la propia Enel, a menudo se expresaba con palabras duras y miradas frías. Enel, muy embarazada y emocionalmente agotada, luchó por hacer frente a la implacable hostilidad. Las noches se convirtieron en su único refugio, donde las lágrimas podían fluir libremente, humedeciendo su almohada mientras se cuestionaba su lugar dentro de esta familia que parecía rechazarla tan completamente. Se sentía aislada, prisionera de las circunstancias, y su anterior resolución se volvió frágil ante la inquebrantable animosidad de María. En medio de esta agitación doméstica, Alex estaba luchando contra sus propios demonios. Las presiones de la paternidad inminente y su exigente trabajo se vieron agravadas por la discordia en el hogar. Las incesantes quejas de su madre sobre Enel, que al principio cayeron en oídos desafiantes, empezaron a dejar huella a medida que el cansancio y el estrés acababan con su paciencia. Poco a poco, la conducta de Alex hacia Enel cambió. La calidez que una vez irradiaba se enfrió hasta convertirse en un escalofrío distante, y en sus momentos más débiles se encontró haciéndose eco de la dureza de su madre, dirigiendo hacia Enel frustraciones que ella no merecía. El efecto acumulativo de estas tensiones comenzó a alterar el tejido de su relación. Las conversaciones que antes contenían risas y planes para el futuro ahora se convirtieron en campos de batalla de palabras, con malentendidos y resentimientos erigiéndose como muros entre ellos. Enel, sintiéndose cada vez más alienado y herido, fue el más afectado por este cambio. Una noche particularmente agotadora, después de que un desacuerdo menor se convirtió en una discusión acalorada, Alex se encerró en sí mismo, el peso de las palabras de su madre. «Ella no es adecuada para ti», resonando en su mente. En ese estado vulnerable, comenzaron a aparecer pensamientos de divorcio, no solicitados y aterradores en su intensidad. La idea, alguna vez impensable, ahora parecía un escape potencial a la lucha constante. A la mañana siguiente, Enel se enfrentó a Alex, con los ojos enrojecidos pero decididos. «Puedo sentir que nos rompimos, Alex. ¿Es esto lo que quieres? Porque esta no es la vida que imaginé para nosotros o para nuestro bebé». Alex, ante el dolor crudo en la voz de Enel, sintió que una oleada de culpa lo invadía. Verla, tan visiblemente angustiada,
reavivó sus instintos protectores. Se dio cuenta de lo lejos que se había alejado del hombre que quería ser para ella. «No, esto no es lo que quiero», admitió, con la voz quebrada por la emoción. «Lo siento, Enel. Dejé que el estrés y la influencia de mi madre me afectaran. No es justo para ti». Su conversación marcó un punto de inflexión. Alex entendió que para que su relación y su familia sobreviviera, eran necesarios cambios. Decidió entonces buscar una solución que les permitiera independizarse del ambiente opresivo del hogar de su madre. Decidido, Alex comenzó a explorar sus opciones y buscó el consejo de amigos y expertos financieros para acelerar su mudanza a su propio lugar. Se acercó a Enel con un plan esperanzador por primera vez en meses. «Empecemos de nuevo, solo nosotros tres. Creo que es hora de que encontremos nuestro propio espacio, lejos de todo lo que nos ha estado separando». Enel, animado por el renovado compromiso de Alex, aceptó con entusiasmo. La promesa de un nuevo comienzo, un santuario creado por ellos mismos, fue un bálsamo para su espíritu cansado. Cuando comenzaron el proceso de romper con el dominio de María, tanto Alex como Enel sintieron un optimismo cauteloso. Los desafíos estaban lejos de haber terminado, pero con una visión compartida del futuro, se sintieron preparados para afrontarlos juntos, forjando un camino de regreso al amor y la comprensión. Una fresca mañana, cuando el amanecer apenas asomaba en el horizonte, se produjo el desastre. Alex, agobiado ya por el estrés y el agotamiento acumulados, se vio involucrado en un grave accidente automovilístico cuando se dirigía al trabajo. La noticia repercutió en la familia y llegó a Enel justo cuando estaba preparando a su hijo para el día. Dejando todo, rápidamente hizo arreglos para que un vecino cuidara a su bebé, su mente nublada por el miedo y la desesperación mientras corría hacia el hospital. Al llegar, Enel encontró a Alex en la sala de emergencias, maltratado y magullado pero consciente. El alivio la inundó cuando se acercó a su cama. Sus emociones se desbordaron. Las lágrimas corrían por su rostro mientras le estrechaba la mano con fuerza, susurrando fervientes súplicas. «Por favor, no me dejes, Alex. Te necesitamos», sollozó, con la voz ahogada por la emoción. Alex, a pesar de su dolor, quedó abrumado por la sinceridad y la profundidad de la angustia de Enel. Al verla tan vulnerable, tan genuinamente preocupada, se dio cuenta del impacto total de los últimos meses. Las tensiones en el hogar, las constantes críticas de su madre y su propio apoyo vacilante habían pasado factura a la mujer que amaba. En ese momento, ya siendo maltratado en la cama del hospital, Alex comprendió que su lealtad a su madre casi le había costado la relación más importante de su vida. «No te dejaré, Enel. Lo siento mucho por todo», logró decir Alex, su voz débil pero llena de resolución. Él le apretó la mano y el gesto transmitió más de lo que las palabras podrían transmitir. Su accidente había eliminado las preocupaciones triviales y dejado al descubierto las verdades esenciales de su vida. Su amor inquebrantable por Enel y su hijo, y la necesidad de proteger y apreciar a su propia familia. Mientras Enel estaba sentada junto a su cama, mientras las horas pasaban entre médicos, enfermeras y el pitido de los monitores, sintió un cambio en su relación. La crisis los había devuelto al núcleo de su vínculo: amor, comprensión y apoyo. Hablaron poco, pero sus miradas compartidas y sus suaves caricias lo decían todo. María, al enterarse del accidente, corrió al hospital con una máscara de preocupación y arrepentimiento en su rostro. Al ver a su hijo tan vulnerable y a su esposa tan firmemente a su lado, el corazón de María se hundió. Durante mucho tiempo había temido perder a Alex con otra mujer, pero la realidad que tenía ante ella era un duro recordatorio de que sus acciones casi lo habían alejado por completo. María se acercó tentativamente y observó a la pareja desde la distancia antes de reunir el coraje para unirse a ellos. «Alex, Enel, yo lo siento mucho», comenzó con la voz temblorosa. «Verte así, ver cuánto le importas a Enel. Me he equivocado, muy equivocado». Alex miró a su madre con una mezcla de dolor y perdón en sus ojos. «Mamá, te amo, pero Enel es mi esposa
y tenemos nuestra propia familia. Necesitamos hacer nuestro propio camino», afirmó con firmeza, esperando que sus palabras cerraran la brecha entre su pasado y su futuro. María asintió con lágrimas en los ojos. «Ahora lo veo, y trataré de hacerlo mejor para todos ustedes». Los días que siguieron estuvieron llenos de recuperación y reconciliación. Enel dividió su tiempo entre el hospital y su hijo, mientras María, mostrando una nueva humildad, ayudó todo lo que pudo y sus acciones hablaban de su deseo de expiación. La recuperación de Alex fue lenta pero constante, y a medida que sanaba, también lo hacían las fracturas dentro de la familia. Con un renovado sentido de propósito y claridad, Alex y Enel comenzaron a planificar de nuevo su futuro, esta vez con el apoyo de una María cautelosa pero esperanzada. El accidente, por traumático que fue, sirvió como catalizador para la curación, obligándolos a todos a enfrentar y reparar las fisuras que habían amenazado con separar a su familia. En la tranquila sala de recuperación donde Alex había pasado sus días curándose, su mente a menudo vagaba por las complejidades de la agitación de su familia. Reflexionó profundamente sobre las raíces de la inexplicable amargura de su madre hacia Enel, incapaz de reconciliar a la amorosa madre que conocía con la dura crítica en la que se había convertido. Estos pensamientos fueron interrumpidos cuando María entró silenciosamente en la habitación, con pasos vacilantes y comportamiento como el de alguien que lleva una carga pesada. María se acercó a Alex lentamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de resolución y miedo. Respiró hondo, como si se dispusiera a sumergirse en aguas profundas. Sentada a su lado, tomó su mano y la sostuvo entre las suyas, un gesto que hablaba de la necesidad de conectarse, de explicar. «Alex, te debo una disculpa a ti y a Enel», comenzó María con la voz ligeramente temblorosa. «Mis sentimientos hacia ella no son justos para ella, son el resultado de mi propio pasado, de mis propios dolores». Alex escuchó, confundido pero paciente, mientras su madre reunía fuerzas para continuar. «El padre de Enel es mi exmarido», confesó. Las palabras cayeron como piedras. «Él me dejó hace mucho tiempo por su madre. Yo estaba devastada, destrozada. Y cuando supe quién era Enel, todas esas viejas heridas se reabrieron. Al ver a Enel, no solo veo a la mujer que amas, lo veo a él y todo el dolor que me causó». La habitación quedó en silencio, el peso de sus palabras flotando pesadamente entre ellos. Alex sintió como si el suelo se hubiera movido debajo de él. Nunca había sabido que su madre se hubiera casado antes que su padre, y mucho menos que la existencia de Enel estuviera entrelazada con los dolores de cabeza más profundos de su madre. «Ahora veo lo injusta que he sido», continuó María con lágrimas en los ojos. «He dejado que mi pasado nuble mi juicio, afecte la forma en que trato a una persona inocente. Enel no merece mi amargura. Nada de lo que pasó fue culpa suya». Alex, atónito, apretó la mano de su madre, en un gesto de apoyo a pesar del shock. «Mamá, no tenía idea», susurró, su propia voz llena de emoción. «Lo sé, Alex. Lo guardé todo dentro, esperando que se desvaneciera. Pero no fue así, y dejé que lastimara a todos los que me rodeaban», admitió María, en un triste reconocimiento de sus fallas. Las revelaciones cambiaron la comprensión de Alex sobre la tensión que había plagado a su familia. Era una verdad dolorosa, pero también aportaba una sensación de claridad. La ira mal dirigida y la historia no contada habían creado una brecha que ahora, finalmente, se reconocía abiertamente. «Gracias por decírmelo, mamá. Necesitamos hablar con Enel sobre esto. Ella merece saberlo», dijo Alex resueltamente, ya pensando en cómo reparar la relación fracturada entre María y Enel. María asintió con una sensación de alivio mezclada con aprensión. «Lo entendería si ella no puede perdonarme», dijo en voz baja. Con el apoyo de María, Alex organizó una reunión con Enel. Fue una conversación difícil, con emociones crudas y expuestas, pero necesaria. María, con un corazón humilde, compartió su historia con Enel, ofreciendo disculpas sin esperar perdón, solo esperando comprensión. Enel, consternado por la revelación, sintió un tumulto de emociones. Sin embargo,
Al ver el remordimiento genuino en María y comprender la fuente de su dolor, decidió intentar perdonar, construir un futuro libre de las sombras del pasado. El camino hacia la reconciliación fue lento, y si bien no eliminó todas las tensiones de la noche a la mañana, abrió una puerta a la curación. Los esfuerzos de María por enmendar las cosas, junto con el compromiso mutuo de Alex y Enel, transformaron lentamente su dinámica familiar. Comenzaron a reconstruir la confianza y a fomentar un sentido de unidad, conscientes del pasado, pero mirando hacia un futuro esperanzador. La revelación había dejado la habitación cargada de una tensión palpable, una mezcla de conmoción, alivio y la reapertura del borde de viejas heridas. Alex, todavía lidiando con el nuevo conocimiento del pasado de su madre y sus enredadas conexiones con Enel, no estaba seguro de cómo seguir adelante. Miró a su madre con preguntas persistentes en sus ojos. ¿Le dijiste esto a Enel? ¿Te has disculpado con ella? Antes de que María pudiera responder, la puerta crujió levemente y Enel entró en la habitación, con los ojos enrojecidos e hinchados por el llanto. Ella había estado afuera, escuchando sin darse cuenta la desgarradora confesión entre madre e hijo. El peso de la verdad era abrumador, pero traía consigo una claridad inesperada. Enel, con la voz quebrada por la emoción, se acercó. «María, yo no tenía idea de nada de esto. Lamento mucho todo el dolor que has sentido». Su disculpa fue sincera, una reacción espontánea a la profundidad del sufrimiento de María, que refleja su bondad y empatía inherentes. María, desconcertada por la gracia de Enel y la sinceridad de su perdón, sintió una oleada de emociones. Las lágrimas corrían por su rostro mientras daba un paso adelante, envolviendo a Enel en un fuerte abrazo. «No, querida, soy yo quien debería lamentarse. Tú nunca tuviste la culpa, pero dejé que mi dolor influyera en cómo te traté. ¿Podrás perdonarme alguna vez?», María suplicó, su voz llena de remordimiento. Las dos mujeres se abrazaron y sus sollozos se mezclaron en un momento conmovedor de perdón y comprensión mutuos. Alex observó, con el corazón hinchándose con una mezcla de pena por el pasado y esperanza por el futuro. Las barreras que alguna vez parecieron insuperables se estaban desmoronando, arrastradas por el poder curativo de la verdad y la reconciliación. Después de unos momentos, todos se sentaron juntos y llegaron a un acuerdo silencioso entre ellos para reconstruir y seguir adelante. La conversación que siguió fue profunda y terapéutica. Cada uno expresó sus sentimientos y pensamientos, tejiendo un nuevo tapiz de su vida familiar, uno que incluía comprensión y aceptación. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la dinámica familiar se transformó significativamente. La relación de María con Enel se fortaleció, basada en un nuevo respeto y un deseo compartido de dejar atrás el pasado. Alex, aliviado de ver a las dos mujeres más importantes de su vida unirse, encontró su propia paz. Su recuperación del accidente fue rápida, impulsada por los cambios positivos en casa. El hogar que alguna vez resonó con sonidos de discusiones y malentendidos, ahora resonó con risas y conversaciones amorosas. Alex y Enel, ahora más unidos que nunca, acogieron los cambios con los brazos abiertos. María también encontró una sensación de satisfacción que se le había escapado durante años, y sus interacciones con Enel estaban llenas de afecto y calidez genuinos. La vida continuó, no sin desafíos, pero con un renovado sentido de armonía, felicidad y amor. Celebraron pequeñas victorias y se apoyaron mutuamente en las dificultades, fortaleciendo sus vínculos con las pruebas que habían superado juntos. La familia aprendió que si bien las heridas del pasado podían dejar cicatrices, la curación que siguió podría generar una belleza y una fuerza antes inimaginables. En esta atmósfera de amor y comprensión renovados, Alex, Enel y María descubrieron el verdadero significado de la familia. No se definía simplemente por la sangre o el matrimonio, sino por la voluntad de perdonar, apoyar y crecer juntos. A medida que avanzaban, cada paso era más claro, cada día más brillante, porque las sombras que alguna vez habían cobrado gran importancia ahora eran solo recuerdos, peldaños hacia una vida más feliz y plena.